segunda dentro de 8 días, que se llama Aguas Puras para Israel, Aguas Pestilentes para Palestina. El 27 de noviembre, Suelos Enfermos en Palestina, la cosecha del sionismo. 4 de diciembre, Ambientalismo en Tierra Santa. 11 de diciembre, Ecología Política de la Basura Sionista y del Reciclaje Palestino. Cada una de estas sesiones estará a cargo de tanto estudiantes del seminario como del profesor. En la sesión de hoy los estamos acompañando yo, Lucy González, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, y el profesor Frank Molano. Ya más adelante lo conocerán. Todas las sesiones se van a hacer en este mismo horario. Sin embargo, por hoy vamos a hacerla por este medio. Ya el resto de sesiones sí procuraremos transmitirlas por YouTube. De no poderse, les estaremos avisando vía correo electrónico. Entonces, listo, profe. Siguiente diapositivo. Ay, ¿qué pasó? Bueno, las temáticas que abordaremos el día de hoy son, digamos que aspectos generales del territorio en disputa, el clima, geografía, es decir, dónde se ubica, cuál es su composición espacial. En un segundo momento, historia ambiental de la Palestina histórica. Entonces, vamos a hacer el recorrido, no solo del siglo pasado, sino cuál es ese trasegar que ha impactado lo que hoy conocemos. Entonces, primero partiremos de la antigüedad al Imperio Otomano, en el segundo momento del mandato británico a la partición de Palestina en 1948, de 1948 a la ocupación israelí de los territorios palestinos en 1967, de 1967 a los acuerdos de Oslo en 1993, y finalmente, de 1993 a hoy, vida bajo el asedio israelí. Es necesario aclarar que este último punto va a ser el punto de convergencia de todas las siguientes sesiones. Entonces, esta primera sesión es un espacio de contextualización antes de abordar ya las problemáticas. Y para ello, digamos que partiremos de hacer una introducción del por qué nos sentamos a hablar de lo ambiental en Palestina, ¿no? Y les vamos a leer un pequeño fragmento. Y dice, en la guerra y en el amor todo se vale. Pues queremos empezar por esta frase que muchos y muchas de nosotras hemos escuchado y que se ha hecho muy cotidiana en nuestro día a día, dado que pues el sionismo, el proyecto sionista se ha tomado muy en serio y se le ha tomado bastante en serio, puesto que como hemos visto en los últimos 37 días, el ataque y la devastación del territorio palestino da cuenta de que realmente para Israel todo se vale. Bueno, para el Estado de Israel todo se vale, incluso la destrucción de un pueblo entero y de todas sus formas de vida. De esta manera, el conflicto se ha desarrollado en distintas instancias de la vida, como el asedio a la población, que es pues el que más vemos, y vemos estas desgarradoras imágenes sobre el genocidio, donde la mayor población son niños. Y digamos que este asedio se da tanto en lo religioso, en lo cultural y bueno, en la vida misma, como ya lo he mencionado, pero también en términos ambientales. Es así como el espacio geográfico ha estado en una constante disputa y control por el dominio. ¿Qué entendemos por espacio geográfico? Pues unas relaciones sociales, culturales, económicas y políticas construidas en un territorio específico. A partir de aquí empezaremos a hablar de lo que significa la realización del proyecto sionista en relación a lo ambiental, con procesos que van desde la depredación y la destrucción de Palestina. Así, como lo veremos a lo largo de todo de nuestra conversación, se puede ver que el ambiente aquí toma una posición de instrumento para la guerra, ¿sí? Es usado para minimizar, para aterrorizar, bueno, para deshumanizar a las personas y con prácticas que son muy visibles, pero también otras que son un poco más
intrínsecas, podríamos decirlo, que no son tan notorias pues en este proceso de exterminio, tanto de seres humanos como de no humanos. Así, el conflicto actual nos suscita una preocupación en tanto se exalta la importancia de ser tema a abordar en todos los espacios posibles, porque es una de las formas en que podemos ayudar tanto a la reflexión como a la evidenciación de la grave situación que se está viviendo en el Medio Oriente. Sin embargo, cabe resaltar que este conflicto que hoy estamos presenciando y la crudeza del mismo no es reciente, sino que, es decir, no es solo desde el 7 de octubre que se está presentando, sino que tiene un trasfondo histórico y viene de unas prácticas o de un proyecto más bien que se ha realizado en la población pues durante muchos años. Tanto así que incluso si nos ponemos a investigarlo, data de finales del siglo XIX casi, con el Imperio Otomano, momento en que Palestina está bajo su mandato. Y aquí es preciso que tengamos una claridad, y es que Palestina nunca ha tenido, digamos que una autonomía ni una independencia, sino que por el contrario siempre ha estado bajo el yugo, ya sea de imperios, de potencias, de estados como actualmente. Entonces pasa de estar a manos del Imperio Otomano a estar a manos del mandato británico y finalmente pues estar a manos de una invasión israelí. Pero bueno, ya lo abordaremos con más calmita a lo largo de este encuentro pues, que nos reúne y nos convoca aquí hoy. Entonces le doy paso al profe para que nos ilustre. Bueno, esta es una sesión compartida con Lucy. Te propongo, Lucy, que apaguemos las cámaras. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen. Apaguémoslas para que de pronto la transmisión no tenga dificultad. Bueno, ya, y tú me vas colaborando con las personas que das la transmisión también, mientras, entonces, para compartir pantalla, vamos a compartir pantalla, listo. Me comentan si ustedes pueden ver la pantalla, la presentación. Sí, profe, ahí se ve. Ah, listo, correcto. Entonces, como decía Lucy, la idea es hacer una perspectiva de larga duración, pues para pensar históricamente y para potenciar sin duda la indignación que a todas y a todos nos habita en estos momentos. Iniciamos con este mapa que fue hecho por un viajero alemán al finalizar el siglo XVI, por Heinrich Banting, en el que pintaba Jerusalén como el centro del mundo, el cruce de caminos entre Europa, África y Asia. Y pues no solamente Jerusalén, sino todo el territorio de la Palestina histórica ha tenido este papel, ¿no? Por lo menos para lo que llamamos el viejo continente, el cruce de caminos, de culturas, de religiones, de imperios, de pueblos de diferentes tipos, ¿no? Pueblos nómadas, comunidades autosuficientes, imperios y más recientemente Estado-nación, han tenido que ver con este cruce cultural, político, económico que es lo que hoy llamamos la Palestina histórica. Y hemos querido enfatizar en el curso en la idea de que tanto el actual conflicto, o como decía bien Lucy, tanto la actual agresión israelí contra Palestina, la actual como la que ha llevado durante más de 70 años, sin duda tiene que ver con los actuales 4 crímenes que tipifica la Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma. El crimen de genocidio, que es la aniquilación de un pueblo, de una sociedad, crímenes contra la humanidad,
en tanto hay un acervo cultural histórico, crímenes de guerra, lo que hemos visto en la destrucción de hospitales, de infraestructura básica y necesaria, y los crímenes de agresión, que no hay justificación, la asimetría de la respuesta israelí contra los ataques condenables de Hamas del 7 de octubre. Condenables, aunque explicables. Quizás no los compartamos ni ética ni políticamente, pero sí podemos entender por qué esto, ¿no? Y sin duda estos 4 crímenes de lesa humanidad los está cometiendo el gobierno de Israel, más uno nuevo que desde hace 30 años la comunidad, sectores de la comunidad académica, política, de la sociedad civil del mundo, de los pueblos del mundo, plantean que debe ser incluido como crimen internacional, que es el crimen de ecocidio. Entonces, vamos a compartir un pequeño video sobre, y además el título del curso es Genocidio y Ecocidio. Y queremos enfatizar en estos dos, aunque reconocemos que sin duda los 4 tipos de crímenes internacionales, con sobradas razones, Netanyahu y toda la cúpula sionista de Israel los están cometiendo ahorita y los vienen cometiendo desde hace décadas. Actualmente existen 4 crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Todos estos son crímenes que inicialmente no existían en la ley. Ocurrían, pero no se podía procesar a nadie hasta que se logró que se reconocieran como crímenes en el derecho internacional. Ya es hora de que el ecocidio sea también un crimen internacional. El ecocidio es la destrucción a gran escala de los ecosistemas, como son la deforestación de bosques primarios, la explotación de petróleo de las arenas bituminosas y la sobrepesca. Al convertir esto en un delito penal, lo dejamos claro, el ecocidio es un crimen. Así se garantizará el fin de las subvenciones a las empresas contaminantes y que las personas que cometan un ecocidio puedan ser procesadas. Nuestro objetivo es criminalizarlo en la Corte Penal Internacional en los próximos 5 años. ¿Nos ayudas? Firma la petición en stopecocidio.org y conviértete en protector o protectora de la tierra. Entonces, decíamos que, y de hecho llamamos a quienes participan en el curso a firmar la demanda global de sectores alternativos, populares, comunidades ecologistas en Stop Ecocidio, para que efectivamente el crimen de ecocidio que ocurre en el mundo, incluido en Colombia, sus responsables tengan que enfrentar, sean juzgados como criminales. Bueno, entonces, por eso el énfasis también de este curso. Queremos también, para iniciar con un contexto que creemos necesario, una ubicación geográfica e histórica, ¿no? La Palestina histórica que vemos en estos mapas, aunque decimos también que los mapas son también no son neutrales ni necesariamente objetivos, sobre todo la geografía más reciente de esta región ha sido renombrada históricamente por los arqueólogos, geógrafos israelíes de carácter sionista, que han cambiado nombres e incluso han inventado una geografía para justificar que su presencia es anterior a la del pueblo palestino y que por tanto, siguiendo el mandato bíblico, esta es la tierra que les pertenece, ¿no? Entonces muchos de los nombres que vemos ahí son nombres también impuestos con violencia, que se reflejan en el mapa. Pero bueno, teniendo en cuenta esta salvedad, la Palestina histórica tiene 4 grandes regiones geográficas y también ecosistémicas.
Pues tenemos en primer lugar una llanura costera que comparte la hoy destruida Franja de Gaza y gran parte de Israel. Es un territorio muy fértil, porque está bañado, no solamente tiene los vientos del Mediterráneo, sino también suelos formados con arenas y con el papel de los humedales de la región y de los acuíferos. Tenemos la región montañosa en el centro norte de la Palestina histórica, compartida actualmente por Israel y por Cisjordania, ¿no? Los montes de Judea y los montes de Nablus al norte. Tenemos el valle del río Jordán, un río que nace en el lago o mar Tiberíades, lo conocemos como el lago de Galilea, en el que Jesús, bueno, todo el cuento del Nuevo Testamento. El río Jordán nace en esta parte y desemboca en el Mar Muerto, y es uno de los principales recursos hídricos de la región. También muy, muy importante en el conflicto. De hecho, para varios expertos y expertas, el conflicto histórico, por lo menos desde mediados del siglo XX, también tiene que ver con la apropiación del agua, que es un bien natural fundamental. Y finalmente la cuarta región es el desierto de Negev, al sur del territorio, en el límite con el actual Egipto. Estas cuatro formaciones biogeográficas han sido tremendamente alteradas a lo largo de los últimos 70 años, y lo que queremos mostrar. ¿Y por qué esto constituye, junto a un genocidio sistemático, permanente, planificado, también un permanente, planificado y sistemático ecocidio, una destrucción de los bienes naturales de Palestina, pero incluso para los mismos israelíes, con unos costos que a la larga ponen en cuestión la propia existencia del Estado de Israel, ¿no? Si vemos un mapa actual de la Palestina contemporánea, tendríamos que en el territorio Israel ocupa 22.145 kilómetros cuadrados, mientras que la Palestina, los dos territorios palestinos solamente tienen 6.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y esta reducción la vamos a mirar a lo largo del curso. De estos 6.000 kilómetros cuadrados, la Franja de Gaza nominalmente tiene 5.640 kilómetros, pero con los asentamientos que en el mapa aparecen de un color café más claro que el color más ocre de Israel, la misma Cisjordania está, sus asentamientos palestinos están rodeados de asentamientos israelíes, a tal punto que de seguir esa tendencia, poco a poco el territorio cisjordano, administrado hoy por la Autoridad Nacional Palestina, por Al-Fatah, también tendría una condición muy difícil. Y la Franja de Gaza, un territorio de 360 kilómetros cuadrados, algo más, un poquitico más pequeño que el suelo urbano de Bogotá, que tiene varias ciudades a lo largo de esta costa, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta situación? Es lo que queremos también mirar históricamente y qué ha implicado ambientalmente para la vida humana y no humana en el territorio. Tú vas a comentar, creo que esto, Lucy. Sí, digamos que en términos de la población, que es de lo que nos hablan estos mapas, pues es importante mencionar que la población palestina principalmente se encuentra por fuera de lo que comprende Cisjordania, Gaza. Entonces, pues se encuentran básicamente como refugiados en países como Egipto, Siria, el Líbano incluso. Su mayor población principal pues se encuentra en lo que es el Medio Oriente en general. Entonces, vemos como desde 1960 la población palestina
tiene un no de crecimiento, pero la tasa sí es inferior a, por el contrario, la tasa de población israelí. Lo veremos más adelante, que tiene que ver también con, digamos que el tema de los asentamientos, el desplazamiento interno, y ya, eso por ese lado. Profe, no sé si tengas ahí. Sí. Entonces, decimos que históricamente también los estudios de población, incluso los que hacen los demógrafos israelíes, muestran que por lo menos desde el siglo XVI había una presencia histórica principalmente de pueblos no judíos, ¿no? Claro, hay unos pueblos judíos, sobre todo en Yemen, que de hecho es parte del debate de los arqueólogos actuales, que eso tanto de Irak como de Palestina y de la comunidad árabe, que plantean que gran parte de la Biblia, del Antiguo Testamento y de la Torá, muchos de los sucesos que se planteaban ahí, que fueron reescritos en el siglo XIX bajo la lógica del proyecto sionista, ocurrieron fue en Yemen y no en la Palestina histórica. Y en ese sentido, lo que muestra esta tendencia demográfica es que, como ustedes lo ven, por lo menos hasta el año 47 del siglo XX, la mayoría de población era población no judía, sobre todo árabe, pero también no judíos cristianos, pero fundamentalmente árabes. Pero a partir del 47, del 48, hay un crecimiento exponencial de la población israelí, que ya lo vamos a mirar más adelante, no tiene tanto que ver con las tasas de fertilidad, sino con una migración, sobre todo de israelitas de población judía de diferentes partes del mundo, que incluso no comparten ya el idioma de raíz semita, ¿no? Que no serían lingüísticamente semitas. De ellos muchos europeos, rusos e incluso norteamericanos, ¿no? Y esta tendencia demográfica no solamente es asimétrica, sino que tiene un efecto, sin duda, estos casi 15 millones de habitantes en un territorio con unas características climáticas y ecosistémicas que están hoy día terriblemente afectadas por el crecimiento exponencial de población, por los altos consumos de bienes que tienen los israelíes y efectivamente por la guerra contra el pueblo palestino. Y con eso tiene que ver el clima, ¿no? El clima de la región, tanto del actual Israel como lo que hoy es los territorios palestinos, por su condición geográfica, por el sistema de vientos, por la presencia del Mediterráneo, por estar rodeado por desiertos de África y Asia, desiertos áridos y secos, pero también por un mar Mediterráneo cálido y húmedo, hace que predominen dos tipos de clima que también generan relaciones ambientales particulares. Un clima mediterráneo en la zona costera y un clima desértico en la zona sur, desértico, pero también un clima de estepa seca, sobre todo en el sur del río Jordán. Y esto es importante porque gran parte del proceso de desertificación de los suelos, sobre eso hay un debate muy fuerte hoy. Toda la propaganda sionista desde finales del siglo XIX quisieron mostrar que el territorio al que llegaban estos judíos europeos era un desierto árido y que ellos iban a volverlo lo iban a transformar en lo que decía la Biblia, por donde corrían ríos de leche y miel, pero que eso solo lo podía hacer el proyecto sionista porque los árabes lo habían destruido. Esa es la narrativa ambiental sionista, ¿no? No obstante, pese a las características climáticas y geográficas, históricamente
ha habido maneras en las que los pueblos beduinos, los asentamientos árabes, desde hace por lo menos 10.000 años, han tenido unas relaciones, si bien no armónicas e idílicas, sí menos predatorias que lo que se presenta en la región desde que se inició la partición, que el mandato de la ONU, que la resolución de la ONU, perdón, del 48 estableció. Es una región con recursos hídricos importantes pero limitados, y queremos insistir en eso porque hay que pensar en la cantidad de población que demanda agua, ¿no? En un territorio ya de por sí seco, ¿no? En el que en los últimos 30 años se ha exageradamente crecido la población. Pero tenemos aquí que el territorio en términos de recursos hídricos tiene los acuíferos, el acuífero costero, que sobre todo está en Israel, y una pequeña parte del acuífero que está en Gaza, que además está supremamente afectado y sobreexplotado, porque el único recurso a veces que le queda a la gente es para cultivar y para las necesidades básicas derivadas del agua, es la explotación de los gazatíes del acuífero de Gaza, ¿no? Mientras que el resto del acuífero costero ha sido muy explotado para los cultivos industriales y comerciales de Israel, ¿no? Los acuíferos que están también sobre Cisjordania son fuentes muy importantes, pero también muy débiles. Y Israel ha monopolizado, mediante una estrategia de hidropolítica, el agua del río, perdón, el agua del mar de Galilea, esta vía nacional israelí, la que conduce el agua a todo el territorio israelí, pero le quita la posibilidad del acceso al agua tanto a la franja de Gaza como a Cisjordania, en una clara desigualdad y en una estrategia política también de quitar, ¿no? A tal punto que hoy se dice que no solamente el cambio climático, ¿no?, sino que el mar de Galilea se está secando, y esta es la principal fuente de acueducto, de agua potable de Israel, más los acuíferos, porque el mar muerto, por la alta, es el punto más bajo de la tierra, y por la alta salinidad, pues es un agua que no es potable o no es apta para el consumo humano. Israel se precia de ser eco-friendly y tener unas prácticas de reciclaje del agua muy importantes, pero pese a la gran propaganda que hacen, y que sin duda en algunos casos es cierto, hay una tendencia al agotamiento de los recursos hídricos, tanto para palestinos como incluso para el vecino, la vecina Jordania, que está al oriente de Israel, y que en años venideros sin duda podrá ser fuente de conflicto. Estas fotos, cuando uno explora Google Earth y mira en este fragmento de la Franja de Gaza, encuentra que en la Franja de Gaza predominan, en medio de un hacinamiento gigantesco, pequeñas propiedades que mantienen una tendencia histórica, que es lo que llamamos la agricultura de secano, es decir, que aprovecha el agua de las lluvias, el agua lluvia, sobre todo como lo han hecho durante 10.000 años de existencia de la agricultura en la región, ¿no? Y que tienen que ser pequeñas unidades comunitarias, muy pocas individuales, para intentar mantener diversidad y aprovechamiento de las aguas. En el caso de Israel, lo que predomina son grandes propiedades comerciales que pertenecen a los kibbutz, son propiedades estatales o de grandes corporaciones que tienen inversiones en la región, pero que ya no es agricultura de secano, es decir, como en Gaza, que se aprovechaba pues el agua lluvia, sino que aprovechan los acuíferos, que les permite unas altísimas productividades para abastecer la población, para exportar incluso cultivos a otras partes del mundo, pero a costa del secamiento acelerado de los acuíferos y de la canalización de gran parte del agua del mar de Galilea, ¿no? Esta imagen pues es una muestra visual de la desigualdad ambiental, de la desigualdad espacial, de la asimetría
de condiciones. Igualmente, al frente de la ciudad de Gaza, lo que encontramos es que toda la franja de Gaza está rodeada por kibbutz y por grandes extensiones de tierra que aprovechan y que monopolizan los importantes recursos de agua, que lo vamos a ver a través de toda la exposición. Ahora, después de esta introducción, queremos hacer una breve presentación de elementos de lo que llamaríamos una historia ambiental del genocidio y del ecocidio en Palestina. Hoy se discute, y así creo que fue el año pasado que la UNESCO consideró que la primera ciudad agrícola de la que se tiene registro en la historia de la humanidad surgió en territorio palestino, en la actual Cisjordania, en la ciudad de Jericó, de hace 10.000 años, ¿no? Esto es muy, muy importante porque muestra que desde la última glaciación, el territorio ha estado ocupado por diferentes pueblos, no solamente pueblos árabes, sino anteriormente otro tipo de pueblos de Canaán, los llamados, bueno, es que Palestina viene de la palabra filisteo palestino, ¿no? Que en la Biblia lo recordamos, ¿no? Supuestamente David era hebreo y Goliat era filisteo. Pero lo interesante es que la presencia humana en Jericó, aprovechando las escasas condiciones hídricas, hizo florecer una civilización, y el origen de la agricultura va a estar aquí, ¿no? El origen, por lo menos, de la agricultura en el viejo continente, en los viejos continentes, prácticas de terrazas, aprovechando también porque siempre fue la agricultura de secano, es decir, la agricultura que aprovecha las lluvias, las temporadas de lluvias. A diferencia de la agricultura moderna, capitalista, que implementa Israel, que es una agricultura comercial que requiere abundantes cantidades de agua, no solamente de la lluvia, sino del río Jordán, del mar de Galilea y de los acuíferos profundos. Y la región siempre ha estado, allí han habido comunidades de pastores, de beduinos, nómadas, pequeñas ciudades, estados, que han transitado de un imperio a otro, ¿no? Desde el antiguo imperio egipcio hasta el imperio romano, y luego el imperio otomano, que es el que más presencia tuvo, ¿no? Casi 1000 años de presencia del Imperio Otomano, desde el año 1299 de nuestra era común hasta 1918, cuando después de la Primera Guerra Mundial las potencias occidentales derrotan al Imperio Austrohúngaro, a Alemania y al Imperio Otomano, ¿no? Y esto es bueno mencionarlo, interesante, porque el imperio otomano era un imperio, pues también hay que ponerlo en su justa proporción, ¿no? No lo podríamos comparar con el imperio británico del siglo XIX, es un imperio burocrático, se ha caracterizado a veces desde los estudiosos marxistas como, incluso el mismo Marx lo llamó como modo de producción asiático, Gordon Childe modo de producción hidráulico, hay otros historiadores que lo han denominado feudal. Bueno, sin importar la gran cantidad de caracterizaciones, era un imperio que concentró en la actual Turquía y una cantidad de divisiones administrativas y territorios de posesión que fueron en la que la base era el trabajo de los campesinos, ¿no? Que pagaban impuestos a toda la burocracia otomana, ¿no? Pero que a la vez podían tener sus territorios, su religión, aunque hubo también un proceso de colonización árabe y posteriormente islámica de todo el imperio, ¿no? Y este imperio, por eso me parece interesante este mapa, porque el Imperio Otomano, que fue uno de los más grandes de la historia de los antiguos continentes, en el siglo XIX, cuando se constituye el capitalismo,
va a ser desmembrado poco a poco, ¿no? Va a entrar en decadencia, se va a endeudar con las nacientes potencias europeas y poco a poco va cediendo terreno ante la presión de la conquista y de la colonización del territorio de África por parte de las potencias europeas, a tal punto que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la dirigencia otomana, que no quería participar en la guerra, ve esto como una última medida para defender un territorio que ya ha venido siendo diezmado. Y se alía con Alemania porque veía que Alemania no tenía intereses en la Primera Guerra Mundial en Medio Oriente, ni el Imperio Austrohúngaro. En cambio, Rusia sí presionaba. Inglaterra y Francia tenían intenciones, ya se habían repartido gran parte de África, y los otomanos deciden participar en la Primera Guerra Mundial, pierden inmediatamente. El Imperio Otomano es desbaratado, ¿no? Una parte de las posesiones las toma Francia, otras partes las toma Inglaterra, y vamos a ver qué va a ocurrir con esas dos posesiones. Los viajeros, hay un viajero colombiano, José Caicedo Rojas, un liberal del siglo XIX, que escribió un texto en 1858 de su viaje a Palestina, ¿no? Y quisiera leer un fragmento de lo que él vio, en su llegada a la ciudad de Jaffa, y luego pasando hacia lo que él buscaba, pues como mucho peregrino católico, cristiano, llegar a Tierra Santa, ¿no? Que dice él: el 18, a la 1:30 de la tarde, salimos de Jaffa y fuimos deleitando nuestra vista con el ameno y variado paisaje de sus alrededores cubiertos de huertas y vergeles que anuncian un terreno fértil y bien cultivado. Los limos, citrones, las higueras, los olivos, granados, naranjos y limoneros alegran la vista y halagan el olfato con los perfumes que llenan el aire. Los olores mezclados del jazmín y del azahar con los de otras plantas aromáticas producen una sensación indefinible. En las praderas pasan muchos y hermosos ganados de toda especie. A poco trecho comienza la llanura de Sarón, célebre en los libros santos, la llanura de los rosales. Hoy todavía, cuando llega la primavera, el campo se cubre de flores brillantes y olorosas, pero no son ya las antiguas rosas, sino alelíes y cardos rojos, blancos, amarillos y morados. Todo esto me sorprendía porque siempre había estado preocupado con la idea de que Palestina no se veía sino esterilidad y por doquiera eriales desnudos o rocas peladas. Esa descripción que hace José Caicedo Rojas resulta bien interesante frente a otros relatos que ya que décadas más tarde, a finales de 1880, van a empezar a difundir los viajeros sionistas. Recordemos que el sionismo surge a finales del siglo XIX como un proyecto político, cultural y religioso de judíos que ya no son semitas, que viven en Inglaterra, en Alemania y en Rusia, que se unen y que asumen la idea de que ameritan un territorio, y el territorio es el territorio bíblico. Silenciamos aquí al compañero. Y entonces, había dicho que la narrativa dominante es que Palestina es un desierto y que la misión sagrada de la tierra prometida es volverla a hacer florecer, porque los judíos son los únicos capaces de florecer. Lo que encontramos en las historias ambientales por lo menos del tiempo otomano, es que el recurso de la tierra fue durante gran parte de todo el imperio una tierra de carácter comunitario, ¿no? Era propiedad de la aldea comunitaria, y esta se organizaba en un sistema llamado la mecha, una especie de convite, de minga comunitaria para cultivar mediante los cultivos de secano, los bienes necesarios para sobrevivir, ¿no? Al lado de esa estructura comunitaria había otras tierras, el miri, una tierra agrícola arrendada, que la gente le arrendaba al gobierno,
y podían tener una escritura para cultivar la tierra. Era propiedad del Imperio Otomano, pero pagaban un arriendo y daban un diezmo, ¿no? Había la matruca, terreno destinado a uso público, lo que aquí llamábamos históricamente los ejidos, que fueron apropiados en el siglo XIX por los criollos una vez que trataron de destruir todos los resguardos indígenas, y los ejidos comunitarios, ¿no? El mulk, propiedad privada, algunos propietarios privados que sobre todo en el siglo XIX van a aparecer, pero no era lo más común. Y el mawat, los terrenos baldíos, ya fueran el desierto o las zonas pantanosas, pese a la característica desértica de gran parte del territorio, también había humedales muy importantes, que entre otras cosas la mayoría fueron destruidos han sido destruidos por los asentamientos judíos o por las bases militares que en el territorio israelíes que hay en el territorio, ¿no? También, como recordamos en las leyendas antiguas de la Biblia, esta disputa entre agricultores y pastores, ¿no? Porque ahí en estos ecosistemas de bosque seco también hay pastos naturales, y se encontraban muchas extensiones de especies herbáceas anuales, arbustos enanos, bosques de matorrales y robledales, ¿no? Los beduinos mantenían rebaños de ovejas y cabras, pero los campesinos, llamados los felajén, conservaban algunos para uso doméstico y sobre todo agricultura, ¿no? Había ganado de camellos, burros, chivas, ovejas, cabras, y si bien casi siempre había acuerdos entre pastores y agricultores, de tal manera que los pastores pudieran llevar sus rebaños a pastar en los residuos de las cosechas. En algunas, o sea, no son relaciones idílicas, también hubo conflictos, pero lo que predominaron fueron los acuerdos para el aprovechamiento de las características de esas condiciones climáticas, ambientales, que posibilitaron la vida de comunidades autosuficientes en cultivos y en ganados, ¿no? Esto fue lo que empezó a cambiar con el mandato británico y el inicio de la ocupación sionista, de la que nos va a hablar Lucy. Listo. Entonces, ya el profesor nos mencionaba algunos rasgos característicos de la organización también de la tierra durante el periodo otomano. Y bueno, en 1917, con la caída con la terminación más bien de la Primera Guerra Mundial, pues el Imperio Otomano es fragmentado, ya lo mencionaba el profe, y las tierras que estaban bajo su poderío son repartidas. Es así como el mandato británico, una de las potencias ganadoras, empieza a dividirse a dividirse qué se va a quedar y para quién, ¿no? En esas, Reino Unido y Francia son quienes se reparten una gran parte, y en este caso, en el caso de esta parte del Medio Oriente, vemos como lo amarillo, que es Siria y Líbano, termina perteneciendo a Francia, mientras que lo azul termina perteneciendo a Reino Unido. Entonces, lo que es Palestina, Transjordania, Irak, se suman o quedan bajo más bien el mandato de Reino Unido, con Gran Bretaña principalmente. Listo, profe. Siguiente. Si quiere, profe, su merced, creo que iba a hablar del Fondo Nacional, que ya lo abordaré más adelante. Si quiere, su merced, desarrolle. Listo. El sionismo como proyecto político creó una serie de entidades en Europa para promover la migración de judíos europeos a territorio palestino, incluyendo la sociedad de arqueólogos, historiadores, geógrafos, pero también gente encargada de la compra de tierras. Y para eso se crea el Fondo Nacional Judío, que todavía existe, es una entidad privada
que recibe fondos de la comunidad judía internacional y sus amigos, y sobre todo se invirtió inicialmente para comprar a muy bajo precio tierras de las comunidades palestinas preexistentes. Y esas tierras para entregarlas a los nuevos colonos que vinieron en función de colonización, con la Biblia en la mano, a volver a reconstruir lo que supuestamente dice la Biblia que era el territorio, ocupado fundamentalmente por el pueblo judío. Listo, Lucy. Listo. Digamos que este Fondo Nacional tiene una importancia muy relevante, ya que más adelante terminan siendo los dueños de muchas propiedades, tienen una fuerte influencia en el tema político y bueno, entre otras. Entonces, como hemos visto, el problema, digamos que esta situación tiene o se fundamenta en el problema por la propiedad de la tierra. Entonces, digamos que la declaración de Balfour que se firma por el imperio, por el mandato británico en 1917, es una, digámoslo en términos coloquiales, una puerta abierta para que el sionismo tenga un lugar donde establecerse, más concretamente en Palestina. Entonces, cito una pequeña parte de la carta, es realmente esta carta que vemos en pantalla, es el inicio del proyecto. Entonces, son 67 palabras que dan cuenta de toda la historia. Entonces, el gobierno de Su Majestad ve favorable el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo. Antes de la firma de esta carta, el imperio, se me metió la palabra imperio, perdón, el mandato británico ya se estaba pensando cuál iba a ser el país para fomentar la creación del Estado-Nación de Israel. Y en un principio se pensaba en África, en algunas partes de África, sin embargo, pues bajo el, llamémoslo, discurso de la tierra prometida, pues fue este lugar que queda. Entonces, ahí dentro de la carta también menciona otras cosas como que es importante garantizar los derechos de las personas, los derechos tanto individuales de los pobladores originarios de los pueblos o los pueblos árabes, como lo mencionan ahí. Entonces, vemos, sí, como incluso desde antes, desde el siglo XIX, ya este proceso sionista se estaba conformando, ya el sionismo era ya un proyecto, ¿sí? Y bajo unos intereses, llamémoslos políticos, económicos, culturales, que se han querido transformar que se han querido, hacer pasar por ideológicos, se da una carta abierta de posibilidades para que el sionismo interactúe. Entonces, eso por ese lado. Bueno, aquí abajo vemos un testimonio de una persona que, si bien no estuvo para la firma no estaba vivo aún para la firma de 1917, sí es una de las principales personas que vio cuál fue ese proceso de migración de israelíes al pueblo palestino. Entonces dice, quiero mi tierra de vuelta, nosotros como palestinos queremos nuestro país de vuelta. Balfour entregó aquello que no les pertenecía a aquellos que no lo merecían. Para este momento, o sea, la declaración de Balfour, si bien la declaración de Balfour es firmada por el mandato británico, no es sino hasta 1922 que se ratifica Reino Unido como, digamos que, el dueño, entre comillas, de este espacio.
Listo, perfecto. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, como mencioné ahorita, la tierra es el problema principal, pero también lo es el uso que se le da a la tierra. Entonces, el profe lo mencionaba y digamos que durante el siglo XIX en Palestina se mantuvieron unas relaciones de comunidad, es decir, la tierra, toda la tierra, en su mayoría era trabajada de forma colectiva. Entonces, quiere decir que pertenecía a las familias, pertenecía a los grupos poblacionales que se encontraban ahí. No era una tierra privada, sí, privada, sino que las personas sabían que por trabajar ahí ya era suya. Es decir, no habían unos contratos, lo cual más adelante es aprovechado por el sionismo, pero bueno, en un principio pues era comunal hasta más o menos 1863. El Imperio Otomano busca a toda costa como romper esas relaciones de comunidad que se gestaban, que lo que hacían era pues brindarle básicamente una seguridad a las familias, ¿sí? Porque contaban con un espacio para laborar, contaban con terreno para cosechar sus propios alimentos, las familias eran bastante grandes, ¿sí? Como contaban con todas unas condiciones que permitían su desarrollo. Ya con la llegada del mandato británico, perdón, con la llegada del mandato británico, pues igual buscan romper un poco esas relaciones, en tanto no sirven a unos intereses del capital. ¿Qué se busca ya con el mandato británico? Que la tierra pase de ser una propiedad, digamos que social, ¿sí? A ser una propiedad individual. Entonces, digamos que se da, se dan unas condiciones que facilitan que las personas pierdan la tierra, entonces empiezan a cobrar impuestos por vivir, impuestos por producir, impuestos por siquiera asentarse, si siquiera tener una vivienda, es cobrado. Entonces, como, bueno, hay unos altos impuestos, hay, por tanto, unos costes más altos del campo. Y pues hay unas dificultades en el acceso. Entonces, esto genera que las personas que antes tenían el campo, poco a poco vayan siendo coercionadas para ya sea venderlo o las altas tasas de los impuestos los llevan a perderlos, ¿sí? Una pérdida total. Entonces, ¿qué pasa? Que estas ventas y estas pérdidas pues terminan en manos de personas que sí tienen con qué pagarlos, ¿no? Y ahí entra un poco el Fondo Nacional de Judíos, puesto que se ve que tienen una capacidad de compra, no solo por que tienen las posibilidades en el contexto, sino porque hay una inversión extranjera del sionismo en otros lugares, ¿sí? Aclaración, pues el sionismo no solo se da en Palestina, sino que se da en otros lugares de Europa, bueno, principalmente de Europa. Entonces hay unas presiones económicas para que las personas, bueno, presiones económicas y legislativas, ¿no? Para que las personas, uno, no puedan acceder y dos, tampoco puedan quedarse. Entonces, es toda una variedad de opciones, llamémoslo, que llevan a un desplazamiento de las personas. Pero bueno,
Eso como primer punto. Entonces, el primer recuadro pues nos muestra las compras judías del suelo según pues el tipo de propiedad, ¿no? Entonces, cómo van aumentando su capacidad de compra a medida que va pasando el tiempo. Entonces, en un primer momento, finalizando el siglo XIX, tienen un 39.7% en relación a los campesinos, los latifundistas, perdón, tienen un 39.7% en relación a los campesinos que tienen un 42%. Claro, ya ahí es más alta. Ya para pues ya lo que es siglo XX, vemos cómo cómo aumentan las compras las compras judías, perdón, con un 52% con relación a los campesinos, que son los felahim, perdón, si digo mal la palabra, con un 9.4%. Y según cifras, en 1917, pues había una propiedad, llamémoslo comunal, del 70%, pero perteneciente a los campesinos, pero para 1940 ya la cifra había bajado a un 25%. Bueno, los procesos de industrialización de la tierra, como lo mencionaba, perdón, pues no respondían los procesos agrícolas que hasta el momento llevaban a cabo los campesinos, no respondían a unos intereses de mayor mercado, ¿sí? A unos intereses de control económico por parte del sionismo, así que se empezaron empezaron a desarrollar la tecnificación en las propiedades que ya habían sido apropiadas por el sionismo, lo cual que posibilitaba que uno tuviera mayor ingreso económico, lo cual derivaba a su vez en mayor capacidad de compra. Por otro lado, también, bueno, digamos, sí, mayor capacidad. Por otro lado, también están los terrenos estatales, que si mal no estuvieran los MIRIP, ¿sí? Los cuales, digamos que dentro de esas políticas que estableció el Imperio Otomano, retomadas después por el mandato británico, estaba que si una tierra no era cultivada, bueno, cosechada, sí, como trabajada, llamémoslo, durante 3 años, estos terrenos iban a ser tomados por un control de los gobiernos. A su vez también sí había un terreno, perdón, donde no se pagaban impuestos, donde no había, donde el propietario en un principio el propietario había fallecido, pues los descendientes no podían reclamar esa tierra porque solo lo podía hacer el propietario inicial. Entonces esos terrenos también pasaban a manos del Estado. Tiempo después, más o menos después como del 30, de 1930, pasa a manos de, nuevamente, el Fondo Nacional Judío. Y finalmente, digamos que todos estos procesos derivan en una descomposición social, en tanto las personas pues no tienen la posibilidad de acceder ni a un trabajo, ni a la alimentación, ni a vida, sí, digamos que no tienen unas condiciones de bienestar, lo que hacen es desplazarse. Esto nos deriva de una pregunta, como, bueno, o sea, los palestinos se fueron o fueron desplazados, ¿sí? En tanto, lo que menciona el sionismo es que los campesinos palestinos lo que hicieron fue abandonar la tierra. ¿Sí? Esto se convirtió tiempo después en otra política o en una parte de otra política que mencionaba que la tierra que había sido abandonada por la violencia
era susceptible de ser tomada por otro dueño, ya sea estatal o ya sea quien la reclame. Entonces, pues como un montón de trabas que permitieron que el sionismo se arraigara en la tierra, la tomara y la poseyera. Entonces, digamos que todo esto como base de la expulsión, ¿sí? Y es un poco la respuesta a la pregunta de realmente los palestinos no se fueron, sino que fueron expulsados porque no habían unas condiciones que les permitieran habitar el territorio. Lo veremos más adelante con un poco el tema de los asentamientos, porque también tienen mucho que ver dónde están ubicados y qué hacen en las personas. Entonces, como lo mencionaba ahorita, el tema de las empresas, de las industrias, también tuvo un papel bien importante, en tanto se ve como aumentando, sí, se ve una creciente en las plantaciones de cítricos. Entonces el profesor mencionaba ahorita en un fragmento que leyó que Palestina tenía un cierto olor a cítricos, como a, bueno, tenía un olor muy particular, pues digamos que el sionismo se aprovecha de esto y coloca una serie de empresas, entre ellas las empresas de las plantaciones de cítricos, en las que la propiedad, sí, la propiedad principalmente está a manos de judíos, y vemos en el último recuadro que dice propiedad europea judía, un 88%. Entonces, esto que antes era la forma de sustento de los palestinos pasa totalmente a ser o a estar en manos de el proyecto sionista. Y finalmente, pues una cita de un texto que se llama Las raíces del apartheid en Palestina, que menciona que básicamente lo que hizo el mandato fue crear unas condiciones que le permitían a los judíos tener la tierra, mientras que, sí, digamos que acumular capital, mientras que los palestinos pues se veían denigrados o se veían limitados a unas condiciones de exterminio. ¿Sigue, profesor? Entonces, durante este tiempo se dio un proceso que se llamó el Aliyah Bet, que son los procesos de migración a la tierra prometida por Dios. Como lo mencionaba, digamos que mucho de este sionismo se ha hecho visible a partir del tema ideológico, ¿sí? Del uso de la religión como discurso para fomentar todas sus prácticas de invasión, de ocupación. Y una de ellas, pues, es la tierra prometida por Dios. Entonces, durante 1920 y 1948, los procesos de migración que se dieron hacia Palestina, pues son bien importantes, en tanto a 1914 había un 8% de personas judías, pero para 1946 más o menos la población había aumentado a un 31%. Entonces, este proceso de expansión se vio de la mano tanto del aumento de población, por tanto, la expulsión de un pueblo que antes estaba ahí. Entonces, pues, a veces se enmarca mucho el tema de que en Palestina no había nada, que eso era terreno por descubrir, algo así como pues la colonización en las Américas, como aquí no había nada, que aquí había un montón de salvajes, pues más o menos es el mismo discurso que se maneja allá, ¿sí? No había nada, era un espacio totalmente desértico, con
salvajes, porque en algunos textos mencionan que los indígenas y campesinos palestinos eran personas a las que había que civilizar. Un poco este tema de fundar los valores occidentales. Y ya, bueno, eso por ese lado. Entonces, como este proyecto se va viendo y va llegando de a pocos, se va metiendo de a pocos en el territorio palestino. Entonces, otro momento y que marca ya definitivamente el proceso de invasión y de expansión del sionismo es mandémoslo desde 1947, 1948. ¿Qué pasa en 1947? Vemos que ya hay dentro del territorio palestino unas disputas por el control. ¿Sí? Este 31% de la población ya se está haciendo sentir con fuerza porque tienen un control de las importaciones, de las exportaciones. Entonces, ya hay una pelea, ¿sí? Ya hay unas disputas bien marcadas y como que acorralan un poco a lo que es el mandato británico, se ven en problemas y con la nueva ONU, con la recién creada ONU, bueno, me devuelvo un poquito y es que falta mencionar, pues, que la migración de judíos, pues, se aumenta con el tema del antisemitismo en lo que es Europa, ¿no? Alemania, Italia, Francia, así como estas partes, pues, fomentan aún más la migración de judíos. Entonces, volviendo, este mandato británico que en un principio se había hecho ver como tan aliado de las dos partes, porque realmente el mandato británico, entre comillas, jugó a dos manos, por así decirlo, porque por un lado le mencionaba a los palestinos que si ellos peleaban contra el Imperio Otomano, pues les iban a dar una autodeterminación, o les iban a conceder más bien la autodeterminación, la libertad de su pueblo, los iban a considerar como un Estado, bueno, eso por ese lado, pero por el otro, pues ya sabemos que les decían o les daban esta carta a los sionistas para que tuvieran entrada a la consolidación del Estado en Palestina o de su hogar. Entonces, bueno, en el mandato británico, ya en 1947 se crea el decreto 181, mediante el cual se reglamenta la creación del Estado de Israel. Lo que dice el decreto es que la creación de dos estados en el terreno palestino va a procurar que esas disputas ya no se den. Entonces, propenden por, entre comillas, que la partición, porque así se llama como este plan, el plan partición de Palestina, dé la oportunidad a los dos estados de vivir conjuntamente en un territorio. Y digamos que da como autonomía a lo que es Jerusalén como la capital del nacimiento de la civilización, o bueno, de las civilizaciones. Entonces, quiero y me permito leer como algunos de los apartados importantes que hay dentro de esta ley. Uno de ellos es la libertad de tránsito y visita. Dice que es el punto 18, está dividido en capítulos. Algo que nos pareció curioso es que
son 11 páginas en las cuales se da libre albedrío a un Estado de saciarse de un terreno, ¿no? Entonces, ¿cómo en 11 páginas se logra dividir un país y se logra crear un Estado? Pues es medio preocupante. Dice, el acuerdo contendrá disposiciones encaminadas a garantizar, sin perjuicio de las exigencias de seguridad, la libertad de tránsito y de visita a todos los residentes o ciudadanos de ambos estados y de la ciudad de Jerusalén, a condición de que cada estado y la ciudad de Jerusalén controlen la residencia dentro de sus límites. Por otro lado, dice garantizar la libertad de tránsito y de visita en Palestina y en la ciudad de Jerusalén a todos los residentes y ciudadanos de otro estado, a reserva de las consideraciones de seguridad nacional y siempre que cada estado ejerza el control de residencia. Bueno, digamos que dentro de estos, o dentro de este decreto, lo que se planteaba era que hubiera como unas relaciones de, ¿cómo se llama eso? Como unas relaciones de simpatía, llamémoslo así, y que estas fronteras permitieran el acceso igualitario a los bienes de esos lugares. Esa era la propuesta inicial. Sin embargo, pues uno, no fue puesta a consideración del pueblo palestino mientras la estaban discutiendo, sino que ya al final se dio la oportunidad de que la ratificaran o no. Israel dijo sí, esta propuesta fue aprobada por Israel. Sin embargo, algunos países árabes denegaron totalmente la posibilidad de que esto se diera así. Y ya para, digamos que abordarlo en términos ambientales, es importante mencionar estos dos capítulos, o bueno, estos dos apartados. Uno de ellos dice, no se permitirá ninguna expropiación de tierra poseídas por un árabe en el Estado judío, por un judío en el Estado árabe. Dos, excepto para la finalidad de utilidad pública, o con esto de utilidad pública. En todos los casos de expropiación se pagará totalmente la indemnización que haya fijado la Corte Suprema con anterioridad al desposeimiento. Algo muy importante, y es que esas dos palabras de utilidad pública han sido usadas como base para la expropiación de ciertos terrenos. Entonces, actualmente muchos terrenos donde estaban ubicados cosechas, donde habían ganado, o bueno, también las zonas de gran riqueza de bienes naturales, Israel las tomaba y mencionaba que se hacía con la finalidad de preservar ese ambiente. Entonces, y que estas iban a ser usadas como reservas, ¿no? Entonces, ahí hay como que deja un vacío, entre comillas, vacío, que han sabido usar, que el sionismo ha sabido usar, ¿no? Hay que aclarar que, claro, todo esto, digamos que todos estos decretos cumplen unos intereses, ¿no? Y son dados a partir de los intereses, entonces no podemos mencionar que esto no tenga una intencionalidad. Y bueno, por otro lado también, bueno, es que no se alcanza a ver ahí en la imagen, pero hay otro apartado que dice que los bienes inmuebles serán del gobierno o del Estado en el que se ubiquen, ¿no? Y digamos que de esto también se han sabido jactar en tanto los procesos de colonización y los... Ay, el profesor mencionaba la palabra, pero a mí se me olvida. Bueno, los asentamientos ya hacen parte del Estado israelí, ¿no? Entonces,
todo bien que esté ahí, entra a ser parte o entra a ser propiedad del Estado israelí. Eso por ese lado. Sigue, profe, por favor. Bueno, ahora con respecto a la Nakba, para quienes pues no conocen mucho de la situación, la Nakba es, o se traduce como la catástrofe. Entonces, para 1947 y 1949, el proceso de depuración fue uno de los más grandes, ¿no? Entonces, ellos mencionan que, perdón, ellos no, los palestinos mencionan que el proceso de legitimación del Estado de Israel fue una Nakba, ¿sí? Fue una catástrofe para su pueblo. En tanto, digamos que el asedio de la población y de sus bienes, ya sea bienes, sus hogares, ya sea bienes, sus cultivos, sus animales, sus creencias, bueno, todo estaba en un potencial peligro. Y me permito leer esta cita. Dice, el caso de los refugiados palestinos, que, bueno, esto tiene que ver mucho con lo que mencionábamos al principio de los refugiados, dónde están, quiénes son y dónde están los palestinos. Perdón, el caso de los refugiados palestinos es por mucho el más prolongado y de mayor magnitud de los casos de refugiados en el mundo hoy en día. Su situación data de hace 57 años. La resolución 181 de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 1947, que recomendaba la división de Palestina, provocó conflictos armados entre árabes y judíos. El conflicto que duró de noviembre de 1947 a julio de 1949, ocasionó la expulsión y huida de unos 750 a 900.000 palestinos, la mayoría árabes. La subsiguiente resolución 194 de la Asamblea General de diciembre de 1948, que declaró que los refugiados que desearan regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos podrían hacerlo en la fecha más cercana y apropiada, además que debería pagarse compensación por la propiedad de los que decidieron no regresar y también por la pérdida o daño a la propiedad, nunca se implementó. Israel se negó a permitir la repatriación de refugiados árabes cuyas aldeas fueron destruidas en su mayoría. Este reporte es del 2006 y menciona que 3/4 del pueblo palestino están desplazados, aproximadamente 1 de cada 3 refugiados en el mundo es palestino. Más de la mitad de los desplazados están fuera de las fronteras. Entonces, bueno, eso por un lado, por el lado de dónde están, de la Nakba, pero digamos que el mapa nos da cuenta de los ataques dirigidos en ese 1947, 1949, que fue más o menos, sí, que fue el periodo comprendido como la primera guerra árabe-israel, o que Israel llama como la guerra de la independencia. Entonces, en esta, que en un principio, como notaron, o bueno, como notarán más adelante el mapa, estaba esto que es la Cisjordania en este momento, estaba un poco más grande, por así decirlo. Digamos que la delimitación que en un principio se daba por la ONU en 1989 era más o menos un 60% Israel, 40% Palestina, el territorio con el que se iba a quedar cada uno. Luego de la primera guerra árabe-israelí, ya es como un 70%, 75% para Israel, mientras que para Palestina es más o menos un 20-25%. Entonces, estos punticos negros son los ataques y mucha de la población que se vio afectada durante esos primeros enfrentamientos en los que pues, Israel salió victorioso. Entonces, en este proceso de colonización, hay cerca de 9.000, actualmente hay cerca de 9.000 colonos ubicados en
más de 300 asentamientos. Sigue, profesor, por favor. Bueno, son algunas fotografías de esa primera Nakba, de ese primer enfrentamiento árabe-Israel, y la expulsión de esos casi 9.000 palestinos de sus territorios, donde pues, tuvieron que dejar todo, absolutamente todo, sus casas, sus animales, sus cultivos, todo. Sigue, por favor. Y bueno, la Nakba ambiental. Entonces, ahora volvemos a hablar de cómo es usado, cómo el ambiente y los bienes naturales son usados como un instrumento de la guerra, que como decíamos antes, pues de guerra como que muy poco, no hay una capacidad de respuesta, pero no nos centraremos en eso, sino de este genocidio. Entonces, nos parece procedente traer a colación la definición de territorio o tierra que da la ONU. Entonces, es un bien económico importante y fuente de vida. También está estrechamente relacionado con la identidad, la historia y la cultura de las comunidades. Entonces, digamos que aquí esta definición nos da el enclave de por qué es un instrumento de guerra, ¿no? Entonces, claro, si se ataca la tierra, ¿qué se está atacando directamente? El arraigo de las personas a ellas, la identidad construida a partir de el territorio. Y digamos que dentro de las formas que ha usado Israel y que se ve desde 1948 y quizá antes, está uno, la tala de árboles y cultivos nativos, árboles como el olivo, principalmente. El olivo no solo es una fuente de subsistencia económica de los palestinos, sino que también tiene mucho que ver con o representa esa identidad y ese arraigo de los palestinos a su tierra, a su Palestina. Entonces, esta tala de árboles se vio, bueno, no solo se da la tala de árboles, sino también la imposición de los pinos europeos, ¿sí? Entonces, cómo entra a jugar directamente con ese exterminio, con esa necesidad de sacar a las personas y de limpiar el territorio, ¿sí? De borrar todo rastro, como decía Netanyahu hace unos días, de borrar todo rastro que quede de los palestinos. Y esto es un intento precisamente por borrar esa huella, borrar esas formas de vida. Y bueno, digamos que con el tema de los pinos tiene que ver también mucho con que uno, pues no son de la zona, y dos, los pinos, sus hojas son ácidas, por tanto acidifican el suelo, impidiendo, uno, que se pueda cultivar nuevamente o que otros productos sean cultivados. Y dos, son muy propensos a incendiarse. Entonces, pues casualmente han habido casualmente entre comillas, han habido muchos incendios en estas zonas donde antes habían cultivos y ahora hay pinos. Bueno, eso en tanto a los olivos, pero no solo se ha dado con los olivos, sino también con los higos, con los almendros, con la pesca. Bueno, eso. Por otro lado, también empresas contaminantes. Y es que Israel ha sabido deshacerse de sus desechos a costa de dejarlos en territorio palestino. Y uno de ellos, o quizá el más fuerte y más contaminante, son las empresas de fertilizantes y pesticidas. Una de ellas es Geshuri, me disculpan, que está ubicada en Cisjordania y es catalogada como una de las empresas más contaminantes y más tóxicas de Israel. Entonces, ya no es solo el tema
de lo simbólico, de lo que significa cortar un árbol, sino también de lo fáctico de poner una empresa que representa unas enfermedades y unos daños directos a la población, pues porque, como ya sabemos, los fertilizantes y los pesticidas causan enfermedades respiratorias, son propensos a causar cáncer, enfermedades intestinales, pues porque muchos de estos alimentos también tienen que ser consumidos, y limitan totalmente el acceso a la tierra, a su bien, como lo decía, como lo decía Marx, la tierra como una de las formas principales de acumulación, y pues impiden, o lo que propenden estas son generar unas políticas que impidan a toda costa, uno, la formación de un Estado palestino, la consolidación de un Estado palestino, pues porque si las personas tienen hambre, pues poco van a poder pelear en ese territorio si no hay ni agua, ni aire, ni suelo con condiciones medianamente buenas para el cultivo. Entonces, estas limitaciones del acceso también tienen que ver en parte con el agua, y lo vemos por un lado con la pesca, porque muchas de las personas que viven en la Gaza y que vivían en la Palestina que conecta con el mar, se dedicaban a la pesca. Situación que ya no es posible en tanto hay un bloqueo marítimo, y en tanto la contaminación del agua es uno de los principales factores de deterioro del ambiente. Y por último, las ocupaciones ilegales, entran a jugar un papel importante, no solo en el desplazamiento forzado, sino también en dónde se ubican, puesto que estas generalmente se ubican en las zonas altas, donde las condiciones de fertilidad del suelo son mucho mejores que las bajas, ¿no? Entonces, las personas que antes estaban en estos territorios se ven desplazadas, impidiendo pues el cultivo. Y ya, bueno, digamos que hay más problemáticas a abordar, pero no ahondamos en muchas. Realmente esta sesión es como una probada, llamémoslo así, para que ustedes se interesen en las siguientes. Ya en las siguientes sí abordamos de lleno estos problemas del agua, el uso del suelo, y ya. Sigue, profesor. Listo, Lucy, gracias. Hemos tratado también de plantear que el bloqueo a la construcción de un Estado palestino, digamos, es una responsabilidad primero del colonialismo en el siglo XIX, el colonialismo inglés, el colonialismo francés. Posteriormente, como lo veíamos con la partición del 48, hay esta guerra, la primera guerra, y qué ocurre con los territorios palestinos. Y se forma el Estado de Israel, pero la región de Gaza, que era mucho más grande que lo que hoy conocemos, es ocupada por Egipto, y la región de Cisjordania es ocupada por Jordania. Entonces se aplaza nuevamente la construcción de un Estado palestino. Y con esa dominación, pues van a surgir dentro de Palestina organizaciones de liberación nacional. Y de hecho, va a haber una serie de conflictos en los que Israel, porque también habría que plantear por qué la terquedad, si se quiere, o la estrategia geopolítica de los imperios del siglo XX de mantener un enclave judío en este territorio. Y es que primero, para Inglaterra, tener, digamos, un enclave europeo judío en Medio Oriente fue importantísima para el recurso del petróleo, que ya era motor de la economía mundial. Entonces, era para los europeos, para los imperialistas europeos, mucho más confiable un enclave europeo judío
que una monarquía árabe o una república como Líbano mismo, ¿no? Por eso la persistencia en bloquear la existencia de un territorio palestino autónomo. Y esto nos lleva a que en el 67 hay una nueva guerra de los países árabes, pero ya para entonces Israel es una pequeña potencia militar. Ya ha habido un giro en la geopolítica mundial y Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ocupa el lugar de gendarme internacional. Y Israel es su principal enclave en el dominio del Medio Oriente, del control del petróleo. Por tanto, esa guerra de la que los israelíes se ufanan de derrotar tan fácilmente a los estados árabes que la enfrentan, realmente es una guerra en que Estados Unidos principalmente se enfrenta mediante Israel, convertido en un enclave militar, un complejo militar industrial en la región, que es lo único que explica la rápida batalla, el triunfo en la Guerra de los 6 días, en el año 67. Al perder la guerra, entonces, ¿qué hace Israel? Ocupa la Franja de Gaza, lo coloca como un territorio colonial, desplaza a Egipto e instala desde 1967 hasta el 2000 una administración israelí sobre Gaza y lo mismo sobre Cisjordania. Y elimina, recordemos que en el 47 teníamos 3 territorios, Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán al norte del territorio. Pero este ya desaparece para el año después de la Guerra de los 6 días. Y se instala entonces un proyecto de control total que da origen, entre otras cosas, a las guerrillas palestinas y que hacen una guerra de resistencia con diferentes formas de lucha que van desde la resistencia cultural simbólica hasta el ejercicio de la acción violenta y el terrorismo mismo. En Europa, secuestro de aviones, carros bomba, una cantidad de acciones que van a culminar en los años 90 en los acuerdos de Oslo, en donde la Organización para la Liberación de Palestina, uno de los, digamos, la expresión organizada de la población, una de cuyas fuerzas es Fatah, firman un acuerdo de paz con el Estado de Israel para retomar el control de la autoridad palestina sobre los territorios ocupados. Israel se retira de Gaza y se retira de Cisjordania, pero deja, por lo menos en Cisjordania, una serie de asentamientos ilegales que tienen el derecho de tener milicias y que no fueron desmontados. En Gaza, en cambio, sí hubo una retirada mayor del ejército, porque lo que más había en Gaza era batallones militares israelíes, ¿no? Estos acuerdos de Oslo van a ser rechazados por los sectores islamistas palestinos, principalmente por Hamas, porque Hamas considera que los acuerdos de Oslo legitiman primero la existencia del Estado de Israel y segundo las ocupaciones ilegales. De hecho, no habría posibilidad de cuestionar, ¿no? De hecho, como vemos aquí en el mapa del lado izquierdo de la pantalla, los territorios palestinos son aquellos que tienen las áreas autónomas palestinas, el amarillo o el color naranja más oscuro, son los que, digamos, tienen la autonomía después de los acuerdos de Oslo, pero hay unos territorios más claros que son donde la autoridad compartida es entre Israel y la autoridad palestina. Y hay unos territorios que es el amarillo más claro, que era la antigua Cisjordania, pero que fue ocupada y ya perdida para siempre, a no ser que haya algo pase, pero son territorios que fueron anexados a Israel. A Israel le interesaba fundamentalmente el valle del río Jordán, entre otras cosas porque era garantizar el monopolio del agua. Entonces, por eso
el Valle del Río Jordán fue apropiado y los acuerdos de Oslo no cuestionaron esta pérdida de soberanía hídrica y el inicio de un proyecto de hidropolítica de control sobre Palestina. Casi que la muerte lenta de sed legitimada por los acuerdos de Oslo. En ese sentido, Hamas rechazó esa decisión y entra en un conflicto entre Hamas y Fatah. Hamas al final termina ganando las elecciones, gana las elecciones. Hamas hace un giro político y gana en el 2007 las elecciones en Gaza, pero Israel nunca reconoció al gobierno de Hamas, ¿no? Sino que al siguiente día de ganar las elecciones inicia una guerra contra Hamas y su dirigencia. ¿Qué ha ocurrido desde la firma de los acuerdos de Oslo en términos ambientales? En primer lugar, se registra que, claro, desde antes del acuerdo de Oslo, desde la ocupación, desde la retirada, digamos, de la guerra del 67, la ocupación israelí del territorio, de todo el territorio, se han talado entre 800.000 y 1 millón de árboles nativos, principalmente olivos y cedros, muchos para imponer otras especies europeas, una especie de imperialismo ecológico, de tratar de recrear el paisaje europeo, así haya una interpretación de que es volver al paisaje bíblico. Pero en el paisaje bíblico, por ejemplo, los pinos de los que se habla, aquí en Colombia nosotros tenemos pino americano, pino latinoamericano, pero nada que ver con el pino europeo que requiere tanta cantidad de agua, ¿no? Entonces, la tala de pinos sistemática se justifica primero para abrir terrenos a la agricultura. Ya hemos visto que la población israelí ha venido creciendo de forma, digamos, continuada y exponencial. Entonces requieren terrenos para la agricultura, pero también por razones militares. En la idea de que no puede haber campos despejados que sirvan a los, entre comillas, terroristas para perpetrar ataques contra Israel, ¿no? Entonces la tala ha sido una política, había una deforestación continuada que configura parte del crimen de ecocidio. El otro elemento es el control del agua o la hidropolítica, ¿no? El acuerdo de Oslo, por ejemplo, estableció que temporalmente el agua sería distribuida en un 71% para Israel y un 17% para los territorios palestinos, justificado por un supuesto mayor aumento de la población israelí. Pero al cederle el control del agua a Israel, lo que ha venido pasando desde entonces es que la mayor cantidad de agua que usa Israel la usa, claro, para sus cultivos, no diría tienen el derecho a hacerlo, pero sobre todo para tener una calidad de vida, digamos, de confort, ¿no? Piscinas, lavado de autos, todo el confort de la vida en una sociedad capitalista que se precia de tener altos estándares de calidad de vida, ¿no? Con un uso gigantesco de agua. Mientras que el agua, tanto de los acuíferos como del río Jordán, se le ha quitado al pueblo palestino, y eso ha llevado a que sus cosechas sean arruinadas y a que dependa la población tanto de Cisjordania como de Gaza, sobre todo de Gaza, de si Israel decide abrir el acueducto que viene desde el mar de Galilea, ¿no? Esto hace que ni siquiera los acuerdos de Oslo en términos hídricos se han tenido. Hoy el 87% del agua es para Israel y solamente el 13% para los palestinos. De esa, hoy, el día de hoy, 0% para Gaza, para la franja de Gaza, ¿no? Lo que constituye entonces una condición que propicia la existencia de enfermedades, de brotes de cólera en la población de Gaza y de otras enfermedades, ¿no? Unas condiciones sanitarias que, como vamos a ver en la próxima sesión, que tiene que ver con el problema del agua, es dramática y especialmente dramática para Gaza.
Y decíamos que el proyecto israelí se ha basado en esta lema de hacer reverdecer el desierto, en la idea de que no había nada, de que efectivamente habían unos salvajes que ya habían destruido el entorno y que Israel quiere volver a construir. Y entonces Israel tiene una serie de proyectos de crear bosques de pinos, en donde existían asentamientos palestinos, ¿no? Este, por ejemplo, es el famoso bosque del Yatir en Cisjordania. Es un bosque bastante grande, que ha requerido una cantidad de agua que está en todo el límite, no, digo mal, está en el límite con Cisjordania, está en el lado israelí en el límite con Cisjordania, pero que requiere grandes cantidades de agua, de acuíferos y del agua que viene por el acueducto nacional que nace en el mar de Galilea. Estos bosques en los cuales los israelíes, uno mira la propaganda de ellos y plantean que han vuelto a renacer la vida en el territorio, pero ya lo decía Lucy, el bosque de pino, los varios bosques de pino son terriblemente desventajosos, primero para los palestinos, porque como lo dice este testimonio de un antiguo beduino, de una familia beduina que ocupaba estos territorios, o sea, beduinos que no fueron expulsados en la Nakba, sino que se quedaron viviendo y luego sobre sus territorios fueron despojados para sembrar este tipo de bosques de pino, ¿no? Decía uno de los últimos beduinos mirando el bosque de Yatir: miren, estas plantaciones ya han llegado a nuestras casas. En la quilla, de hecho, se plantaron árboles en un terreno privado a las puertas de las casas de la gente. Desde Cisjordania hasta aquí se han apoderado de las tierras de pastoreo de la gente y de nuestras propias plantaciones y bosques tradicionales. Aunque solía ser nuestra tierra, no se nos permite entrar allí. Este sistema de deforestación comenzó hace muchos años, pero en la última década se ha intensificado. Cada día hay más árboles y menos tierra para nosotros. No ganamos nada con estos árboles. No podemos entrar en los bosques con nuestro ganado y no podemos cultivar nada allí. En determinados lugares ni siquiera se permite entrar a pie. Pero esta es una de las caras del reverdecer el desierto, que es una forma de limpieza étnica en el que la vida anterior, los cultivos anteriores, los bosques anteriores y su población son transformados por un paisaje que además ha tenido una serie de problemas. Ya lo mencionaba Lucy, por ejemplo, una gran plantación, el famoso Monte Carmelo, en Israel, un bosque de pinos que tuvo uno de los incendios más grandes de la historia del Medio Oriente, ¿no? Murieron muchísimas personas de Israel, pero la consecuencia de este incendio, o la causa mejor, está en la transformación drástica del ecosistema, la alteración del ecosistema preexistente, ¿no? Que favorece no solamente la pérdida de recurso hídrico, sino que este tipo de incendio sea recurrente. Este es el más grande, pero no el único, ¿no? La gente, incluso ambientalistas israelíes, temen mucho que este bosque nuevo, el Yatir, que ha crecido mucho, ante un evento global de calentamiento global, que ha tenido mucha fuerza también en el territorio de la Palestina histórica, tanto en Cisjordania como en Israel, pueda tener nuevos episodios de desastre. De esta manera, lo que hemos querido mostrar en esta tarde, disculpas por el inicio tan abrupto, ha sido una mirada histórica general a lo que va constituyendo uno de los casos que debe ser llevado a la Corte Penal Internacional de diferentes modalidades de crímenes internacionales, entre ellos el de ecocidio. Entonces, Brigitte, dejo para que tú hagas el cierre.
Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar en este espacio. Sabemos que quizá es una hora difícil, es también un lunes festivo, así que en parte nos alegra mucho que uno estén acá, que se tomen su tiempo de escucharnos, que se tomen un poco el tiempo de conocer un poco más acerca de este conflicto que a pesar de que está a miles de kilómetros de nuestro lugar, de nuestra vivienda, nos afecta y nos toca, ¿sí? Digamos que hemos tratado de ser, entre comillas, imparciales en lo que mencionamos, pero no se puede ser imparcial ante un genocidio y ante unas prácticas de exterminio de una población y de básicamente de un lugar, ¿no? Entonces, nada, agradecemos. Bueno, tienen preguntas. Agradecemos mucho que estén acá, que se tomen su tiempo. Les invitamos y las invitamos a que sigan participando pues en este curso que nos permite ahondar un poco más en cuáles son los síntomas de un problema mucho más grande. Entonces, queremos enviarles una pequeña encuesta, una muy pequeña encuesta en la que ustedes pueden colocar cuáles son los aportes que la sesión les dejó, si hubo algunas falencias, cuáles son los aspectos que podemos mejorar para las siguientes sesiones. Les recordamos que la siguiente sesión es dentro de 8 días, en la cual se abordará el tema del agua, si mal no estoy, en el mismo horario. Ya nada, agradecerles un montón, en serio, por por escucharnos, por interesarse por este tema, que realmente, digamos que nace también de la preocupación de que no es un tema muy hablado en la academia y en los espacios cotidianos. Y ya, no sé si el profe tenga algo más por decir. No, veo que hay una pregunta de Claudia Marcela. Entonces, Buenas noches. Dale, Claudia. ¿Sí me escuchan? Es que me quedó una duda, no sé si yo me enredé ahí cuando estaban explicando, pero el movimiento sionista ¿es un movimiento laico o es un movimiento europeo laico con la excusa de colonizar allí, o es un movimiento judío? ¿Y cuál es el objetivo general? Ya cuando empieza a avanzar las posiciones, y ya sabemos que tienen claramente se empiezan a vislumbrar pues todo lo que han hecho, apoderarse económicamente y demás. Pero cuando nacen y cuando ellos empiezan a entrar, yo lo que entendí era un movimiento europeo laico, ¿sí? No, chévere tu pregunta, porque nos permiten como precisar, ¿cierto? Nace efectivamente es un proyecto del siglo XIX, la creación de las naciones, de los nacionalismos, ¿no? Hay un nacionalismo judío, que el judaísmo como una cultura, no solamente como una religión, sino como una cultura que reclama también un territorio propio. Entonces, su proyecto inicial es un proyecto político, cultural, y encuentra evidentemente en el judaísmo una clave de unidad. Pero con el pasar de los años y una vez ya en territorio palestino, el sionismo se convierte en una doctrina de Estado y surgen varias corrientes dentro del sionismo, ¿no? Una de ellas son los extremistas religiosos, que son los que gobiernan hoy día Israel, ¿no? El partido Likud, un partido de extrema derecha, pero el partido del sionismo religioso. Si bien la justificación bíblica del sionismo, se usa la Biblia como un documento fundante de la cultura judía, pero hay que tenerlo en cuenta. Los sionistas de finales del siglo XIX le hicieron unos giros a las versiones del Antiguo Testamento, alimentadas con los supuestos hallazgos arqueológicos que tratan de precisar que toda la geografía que se nombra en el Antiguo Testamento es la geografía histórica del pueblo judío.
que estaba antes incluso de los árabes y que lograron dominar ese territorio, pero por razones históricas hubo una migración judía después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Quedaron muchos judíos en Yemen. Pero lo que quiero decir es que, claro, hay un uso de la religión para fundamentar el proyecto político. Pero en las últimas décadas, el sionismo que domina, el que es el dominante en Israel, es el sionismo religioso. Y es el fundamentalismo que considera que la Biblia ordena la destrucción de aquel que no sea judío en el territorio que Dios les dio. Y que el castigo debe ser con toda la fuerza y que la venganza es una obra de Dios. Entonces uno diría que nace como un proyecto cultural judío en Europa, nace en Europa, que usa la religión para configurar unidad. A estos europeos, rusos, ingleses, alemanes, polacos, darles una identidad, la única que encuentran es la doctrina religiosa. Pero posteriormente, ese proyecto cultural con base en religión, no todas las religiones llegan a los extremos, por ejemplo, las corrientes más radicales del Islam o las corrientes más radicales del sionismo, que son fundamentalistas de la Torah, la Torah, o sea, el Antiguo Testamento, claro, modificado por los judíos. El libro de la Torah es la guía ideológica y política, ¿no? En ese sentido, esa historia del sionismo como movimiento político, cultural, habría que verla como en esa dinámica de cambios. Dice, bueno, que otros comentarios antes de cerrar. El territorio y el petróleo son las razones del apoyo de Estados Unidos para el sionismo de Israel, del profesor Orlando Riveros. Diana Pilar dice, muchas gracias por la información. Es importante que podamos replicar la información e invitar más personas para aclarar lo que pasa en realidad y así no se sigan repitiendo discursos sin sentido y que justifican el genocidio. Lucy nos recuerda, se han valido la religiosidad para fundamentar el accionar, dejando de lado unos intereses imperialistas que se encuentran inmersos. Bueno, entonces creo yo, bueno, Juan Camilo Parra dice, frente a las muestras de cierto tipo de resistencia en Israel de judíos que están en contra del sionismo y son atacados por el gobierno. ¿Estos judíos qué relación tienen con la religión o ese movimiento cultural de ocupación? Lo digo porque son judíos que llegaron a ese territorio en esa dinámica de ocupación. Más o menos lo entendí. Sí, exactamente. No todos los judíos son sionistas. Hay judíos que son más ecuménicos, que consideran que es posible vivir en diferentes culturas y religiosidades. Y hay judíos que por eso se oponen al proyecto sionista más radical de exterminio del pueblo palestino, que incluso han sido detenidos, carcelados, golpeados, pero que efectivamente diríamos que no todos los judíos comparten el proyecto de exterminio, ¿no? O sea, no todo el pueblo de Israel, sobre todo aquellos, es que también habría que decir que este sionismo religioso más extremo está en los asentamientos ilegales. O sea, son los que han ocupado el territorio y se sienten colonos como peregrinos judíos en una tierra hostil y tienen que defenderla a como sea de los salvajes. Y que consideran que no es posible convivir con otras culturas. Ese es el extremismo del radicalismo sionista, ¿no? Que no solamente quiere quedarse en Palestina, sino que considera que lo no judío es una amenaza y es un problema que hay que erradicar. Cultura, territorio, ecosistema, agua, y son conscientes de eso. Es decir, este sector sionista radical sabe lo que está haciendo, o sea, no son errores, sabe que van a desplazar 1 millón de palestinos de la Franja de Gaza, saben que les cortaron el agua, que no les van a volver a dar el agua, que van luego por Cisjordania, que a Cisjordania la van a restringir mucho más, y que incluso más adelante
tendrán que enfrentarse por el agua, por ejemplo, con Jordania, ¿no? Ese es todo un proyecto ambicioso, sistemático de exterminio. Bueno, pues agradecerles a ustedes, de verdad, nuevamente reiteramos. Lucy, creo que podemos ir cerrando, ¿cierto? Sí, yo creo que ya varias personas han contestado la encuesta, que nos ayuda a mejorar precisamente esos aspectos en los que a veces tenemos falencias y que permiten precisamente que esto sea un proceso ameno y un proceso realmente enriquecedor para cada uno, pues, de nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por estar. Nos vemos dentro de 8 días. Profe, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ah, sí, sí, tienes razón. Decía que esto queda grabado y lo subimos a las redes sociales.